Amada Iglesia, buen día. Es un gozo poder nuevamente reunirnos, congregarnos. Es tan hermoso poder escuchar la adoración de la Iglesia, los cantos, y es tan maravilloso también la posibilidad de poder estar bajo su palabra. Ahí la señorita Moni, la señorita Agustina, la señorita Silvina, Paulina, sacan los niños, muy bien, gracias. Les invito, amados, a abrir la palabra de Dios en la primera carta de Juan. Primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2. Hoy vamos a continuar desarrollando el párrafo que se extiende desde el versículo 18 al versículo 29. La última oportunidad que tuvimos de hablar sobre este párrafo, estuvimos desarrollando las características de los anticristos. Y en esta mañana vamos a ver las características de los verdaderos creyentes. Este es un párrafo que resalta justamente un contraste entre los que no son verdaderos y están dentro de la iglesia y los que son verdaderos y están en la iglesia. Entonces, esto es lo que este párrafo está tratando. Yo les invito a que leamos versículos 20 y 21, 24, 25 y 27. Dice así la palabra del Señor, Primera Juan 2, 20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículos 24 y 25, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Versículo 27 dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Bueno, acabo de decirles que estamos en un párrafo que presenta un contraste. Un contraste es como poner dos cosas para realizar una comparación. Y cuando se realiza un contraste tiene un objetivo. En este caso, el objetivo de Juan como pastor de las iglesias en ese tiempo del último siglo es fortalecer a las iglesias por causa del tremendo ataque del gnosticismo que se estaba infiltrando en ellas. Entonces, el propósito del párrafo es hacer un contraste para que quede en clara evidencia cuáles son las marcas de los que se parecen pero no son y cuáles son las marcas de los que verdaderamente son. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene Juan con esto? En primer lugar, el primer objetivo es enseñarle a los verdaderos
a que identifiquen la amenaza de los que pueden atacarlos. Pero en segundo lugar, es enseñarle a los verdaderos las marcas de la verdad para que ellos se gocen en que son verdaderos. Entonces, el sermón de esta mañana se titula La marca de los verdaderos cristianos. Este sermón contiene 3 partes: una introducción breve. El segundo punto, los verdaderos creyentes son los que aceptan la fe. Y este segundo punto se extrae desde el versículo 20, 21 y 27, y lo vamos a leer. Los verdaderos creyentes aceptan la fe. Esto surge de esta lectura. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y el tercer punto del sermón se titula: los verdaderos creyentes son los que permanecen fieles. Y se extrae desde el versículo 24 y 25, que si eres tan amable, te invito a que lo leas. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Es necesario que entendamos que el tiempo en el que el apóstol recibe del Espíritu esto y lo imparte es un tiempo de enorme confusión. No estaba tan marcada en la sociedad los que tienen una ideología evangélica, los que tienen una ideología romana, los que tienen... La cultura grecorromana había invadido la iglesia porque ese es el ambiente en donde la iglesia surgió y se formó, a tal punto que mucha de la cultura grecorromana era tomada por muchos creyentes para tratar de explicar verdades cristianas. Entonces, en este ambiente de gran confusión, es de suma sanidad un buen contraste. Y ese buen contraste es el que Juan está haciendo en esta mañana, a través de la palabra. Lo hace en nosotros. Es decir, ¿quiénes son y cuáles son sus marcas? ¿Quiénes no son y cuáles son sus marcas? Y en oposición a los anticristos, los cuales vienen siendo desenmascarados por él, están los verdaderos cristianos. Y si hay algo que Juan resalta es que estos verdaderos están comprometidos con la verdad. En la segunda carta de Juan, él escribe lo siguiente: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Y cuando escribe la tercera carta, vuelve a remarcar esto, y él dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ambos textos son el versículo 4 de la segunda carta y de la tercera carta. La descripción que el apóstol hace de los cristianos como los que caminan en la verdad está en clara distinción
en contraste con los anticristos, que son los que propagan mentiras espirituales. Hay dos razones para Juan por las cuales los verdaderos pueden caminar por el camino correcto. Hay dos razones por las cuales los verdaderos no andan por el mal camino. Y Juan lo está expresando. El punto número 2 del sermón es la primera razón. Es porque los verdaderos son los que aceptan la fe. Dice la palabra: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Los falsos maestros que amenazaban al auditorio en aquel tiempo empleaban los conceptos para un conocimiento y una unción con el fin de describir su experiencia religiosa. Los gnósticos eran personas místicas, eran personas que se colocaban en una cúpula superior a los otros porque aludían a que habían recibido un conocimiento que les provenía de lo celestial y del poder celestial y que los colocaba en un círculo inalcanzable. Y este es el problema que está atacando Juan. Ellos de un modo arrogante se veían como si poseyeran una forma elevada de conocimiento divino y como que eran receptores de una unción especial que no era compartida para otros. Era secreta y era trascendental. Los conectaba con el poder de lo divino, pero los otros eran inferiores. Y eso los llevaba a creer que estaban enterados de la verdad, que los iniciados, los que eran inferiores, no podían llegar a conocer. Ese era el ambiente. Así se vivía en ese tiempo. Y esto es algo tremendo. Juan está apoyando a la iglesia frente a este ataque y a esta amenaza. La respuesta de Juan, que era a la vez una refutación de los anticristos y un consuelo para los creyentes, estaba afirmando que la realidad de todos los verdaderos cristianos es que ellos tienen la unción del Santo. Esto es lo que marca la diferencia. Y es por eso que el pasaje dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Entonces arranca con esta expresión pero, que es conectiva y que manifiesta un contraste en el párrafo. De los anticristos habló y dijo sus características, pero ahora ustedes tienen estas características y deben ser confirmados y afirmados en estas características. Los verdaderos tienen la unción del Santo, y puesto que los creyentes han recibido esa unción, tienen el verdadero conocimiento de Dios, que viene exclusivamente a través de Jesucristo. Cuando nosotros tomamos la palabra, entendemos que no puede haber un conocimiento de Dios fuera de Cristo. Y es eso lo que Juan está marcando como un punto de apoyo para los creyentes verdaderos. Hablan de un conocimiento trascendental y de que han sido iluminados, pero no creen en Cristo. Entonces hay algo que aquí no está bien. Y Juan les está diciendo claramente: para poder tener un conocimiento claro de Dios, es necesario que crean en quién es Cristo. Y es lo que no creían.
Entonces, ¿cuál era el conocimiento? En realidad no lo tenían. Era un conocimiento mentiroso. Pablo, cuando escribe sobre esta realidad, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios quien resplandeció en nosotros. Y es Él quien a través de Jesucristo ha iluminado todo el conocimiento con respecto a la salvación. Y es por esto que Juan habla y dice: la gran diferencia es que ustedes tienen unción. Ellos dicen tener un conocimiento, pero no tienen unción. También Pablo, cuando les escribe a los colosenses, él dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, mis amados, el Señor nos lleva de la mano a través de este pasaje en esta mañana a que nos gocemos en Jesús. Porque no podríamos conocer nada de Dios si no tuviésemos a Jesucristo y si no fuésemos de Él. Y para ello es Dios quien nos ha ungido, es Él quien se ha acercado y es Él quien nos ha iluminado. Los verdaderos creyentes, entonces, no necesitan ningún conocimiento secreto, no necesitan ningún conocimiento esotérico, especial o alguna visión trascendente. Y por ahí menciono la palabra esotérico y quizás no la hayas escuchado, no sea tan habitual para ti. Eso significa nada más un conocimiento que está oculto a los sentidos y a la ciencia y que solamente es perceptible o que llega a nosotros de una manera sobrenatural. Ese es el término o lo que significa. Y es lo que ellos pensaban de sí mismos. No obstante, el apóstol le dice a los creyentes: ustedes no necesitan lo que ellos llaman ser iniciados. ¿Por qué? Porque ustedes ya están iniciados. Y están iniciados porque son ungidos. Esa es la verdadera iniciación, no la que ellos dicen. Y esto es lo que está haciendo Juan, afirmándolos. Y dime, mi amado hermano, ¿qué es para vos ser cristiano? ¿Qué es en esta mañana para ti ser portador de esa unción? ¿Cuál es tu vínculo personal con la iluminación recibida por gracia? ¿La hablas? ¿No la hablas? ¿La predicas? ¿No la predicas? ¿Eres un cristiano que exterioriza la unción o que no cree que es ungido? Dicho de otra manera, Dios se acercó a ti. Él te ha iluminado. En el ambiente donde vos estás, vos irradias luz. Si estás en una reunión familiar, tu paz es la paz del grupo. Tu luz es la luz del grupo. Si estás en un aula de facultad, tu luz es la luz que ilumina. Si estás en un lugar de trabajo, en una línea de producción, tu luz es la luz que ilumina.
Y lo que Juan está haciendo es un contraste que arraiga a los verdaderos para que entiendan que son ungidos, ya están iniciados, no necesitan recibir el conocimiento sobrenatural, porque por gracia han sido salvados y ya tienen luz, porque tienen a Cristo. El punto es, ¿qué vínculo tienes con la unción? La palabra unción proviene del griego crisma y literalmente significa ungüento, significa aceite. Es tirarle aceite, bañar de aceite. No obstante, hay una figura de dicción aquí en la palabra. Y está hablando del acto divino de que el Espíritu de Dios inunda, llena, mora, habita la vida de una persona resucitada por gracia. Y eso es la unción. Es que eras un muerto en delito y pecado, pero Él te dio vida. Hay una intervención desde arriba que ya se dio en la vida de los creyentes. Por eso es que ellos ya están iniciados, porque el ungido realmente ha resucitado de una muerte espiritual y está en Cristo. Y en esa confusión que había en la cultura, en donde los gnósticos decían, si no sos un iniciado, vos no podés conocer las verdades sobrenaturales, ni el más allá. Y ellos eran de Cristo, pero estaban bajo la influencia y el impacto de la confusión. Mi amado hermano, no te dejes llevar por ningún viento de doctrina. Tú ya estás iniciado, tú ya tienes la luz. Lo único que debes hacer es abrir la boca para que salga el rayo de luz. Debes predicar al Cristo que te salvó y mostrar en tu vida el efecto del Evangelio. Eso es ser un iniciado. Cuando humildemente muestra a Cristo en el lugar en donde está. Por eso dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Es que es a través de Jesucristo que nosotros podemos tener conocimiento de Dios. Y es el Espíritu de Dios que conoce aún lo profundo de Dios, el que mora en nosotros. Por eso es que Él nos revela todo lo que nosotros necesitamos conocer. Todo lo que Dios ha querido dar a conocer, una persona ungida por el Espíritu lo puede llegar a conocer. Todo. Hasta donde Dios se dio a revelar. Todo. En el versículo 21, Juan reitera que los creyentes tienen verdadero conocimiento de Dios. Por eso dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces él reitera que los creyentes tienen ya el verdadero conocimiento de Dios. Y por eso es que les dice que él no les escribe como si no conocieran la verdad. Les estoy escribiendo a ustedes no porque no sean iniciados, no porque sean una casta inferior que les falta iluminación. Les estoy escribiendo para que se den cuenta que ya tienen luz. Entonces él concluye el versículo con una declaración que es tan clara que no necesita ser demostrada. Y él les dice, ninguna mentira procede de la verdad. Esto es lo que pasó en ustedes. Ninguna mentira procede de la verdad.
Esto quiere decir que justamente las mentiras de ellos en cuanto a la iluminación no tienen nada que ver con la unción que ellos han recibido. Significa que algo no puede ser falso y verdadero a la misma vez. Entonces, Juan está diciéndoles, vamos a poner las cosas en orden. Ellos no tienen la verdad, ellos están mintiendo. La única iniciación valedera es la iluminación que Dios le da a los que Él salva. Esto es tener luz. Aquello es mentira. Y mis amados, qué maravilla esta porción para ser aplicada en nuestra vida hoy. Cuando se acerca a alguien tratando de degradar a la persona de Cristo, tratando de limitar los alcances del Evangelio, o tratando de inculcarte alguna doctrina mentirosa, o tratando de llevarte de la mano a que seas un cristiano que admites la perversión reinante en la cultura posmodernista de hoy. Los creyentes debemos arraigarnos en el Evangelio y vivir bajo la luz de su iluminación. Oponernos a toda perversión moral, oponernos a toda mala doctrina y mostrar a Jesús. ¿Por qué? Porque somos ungidos y tenemos la verdad. La verdad del Evangelio está en nosotros. Ya que el Espíritu les enseña entonces a los creyentes verdaderos a conocer la verdad, estos pueden reconocer el error doctrinal por lo que en realidad es. Y es esta la experiencia que tú tienes cuando te hablan de algo que no está de acuerdo a la Biblia. Te puedo asegurar que el Señor pone en tu corazón, esto es algo raro. A lo mejor no tienes claramente el fundamento teológico para decir, bueno, es algo raro y está mal por esto y por esto, pero ya la presencia del Espíritu de Dios detecta que hay algo que no es acorde a la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos va guiando en el camino de la verdad y nos va mostrando paso a paso la verdad. Juan escribió así porque sus lectores ya conocían el Evangelio y conocían las doctrinas fundamentales, y él estaba seguro de que ellos comprenderían la confrontación. Él los invitaba a descansar en la verdad bíblica. Ustedes son verdaderos, aférrense al Evangelio, dejen de escuchar la mentira de los gnósticos. Son anticristos, aunque están entre ustedes. Cuando llegamos al versículo 27 del párrafo, dice lo siguiente: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ellos ha enseñado, permaneced en Él. Y en este versículo Juan reitera la verdad de que la unción que los verdaderos creyentes recibieron de Él permanece en ellos. Un creyente no puede decir que tenga menos del Espíritu. Eso no es una doctrina bíblica. Un creyente es iluminado cuando es resucitado de la muerte eterna. Podríamos llamarle la verdadera iniciación, porque antes estabas muerto en tu delito y pecado y ahora tenés vida. Pero al tener al Espíritu habitando en ti, adoptándote como templo, ahora el Espíritu de Dios está permanente y dinámicamente iluminándote con una función: revelar de una manera más clara la hermosura de Jesús para que tú glorifiques al Padre.
Entonces ese proceso no acaba hasta el día de la eternidad o hasta que el Señor te llame a su presencia. Y es esto lo que Juan les está diciendo, les escribe bajo esa firmeza. Les está diciendo, la unción que ustedes tienen permanece en ustedes. Los creyentes poseemos la verdad, la cual reside permanentemente en nosotros, y ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Bueno, y aquí puede haber, y muchas veces se lo toma de una manera equivocada en la interpretación para hacerle decir lo que el texto no dice, porque hay algunos que no les gusta estudiar, no les gusta leer teología, ni tampoco les gusta leer la Biblia, y se agarran de este texto para decir, bueno, a mí el Señor me enseña todo, yo no necesito ir a un seminario, no necesito, son como semidioses, medio que son como gnósticos, pero modernos, ¿viste? Es como que no necesitan más. No, hermano. No está diciendo eso. El punto en cuestión aquí es que los gnósticos aludían a que ese contacto divino que recibían les hacía conocer a Dios. Cuando Juan escribe esto, está diciendo, ustedes ya conocen a Dios porque tienen a Cristo. Ese es el conocimiento que ellos no necesitan recibir. No se está refiriendo a inquirir más en la palabra. Ese conocimiento lo necesitamos madurar y alimentar y trabajar cada día. Y bendito es el tiempo en el que uno está en un buen seminario. La iglesia cuenta con el seminario Cari, hay otros también, pero cuenta con el seminario Cari. Bendito el tiempo en el que estás estudiando de las verdades de la palabra. Entonces, no se está refiriendo a que porque Juan dice que no necesitamos que nadie nos enseñe, entonces, bueno, yo aprendo solo porque a mí nadie duda de que el Espíritu Santo trabaja en tu vida. Pero yo no dudo de que el Espíritu Santo ha trabajado en la vida de los que enseñan en un seminario y profundizan la palabra y trabajan con la teología. Eso es algo muy bueno. Y tú lo puedes hacer. Y tú puedes estudiar también solo la Biblia. Y el Espíritu de Dios te va a ir guiando y mostrándote a Jesús de una manera más amplia y más clara. Entonces, Juan les está diciendo a ellos esto. No tienen ya necesidad de que nadie les enseñe. Él les está diciendo, no crean a la mentira de los gnósticos. Ustedes ya tienen luz, ya están iniciados, no son menos, son ungidos y por lo tanto están en un permanente proceso de enseñanza por la unción que un día recibieron de Dios. Y puesto que la verdad de Dios es incompatible con el error, la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y es eso lo que está diciéndoles. Pero entonces, hermanos, es que el Espíritu de Dios que mora en tu vida te enseña la verdad. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes cómo se desespera el mundo por saber dónde está la verdad? Y que la tengamos contenida en la palabra, pero que tengamos la unción que nos capacita y nos ilumina para entender qué dice la palabra. Y que en el trabajo del Espíritu haya tantas instituciones y seminarios que te ayudan a entender aún más qué dice la palabra. ¿Sabes? Eso no se encuentra fuera de los que son ungidos. Y vuelvo a llamarte a la reflexión. ¿Cuál es tu vínculo? ¿Cuál es tu vínculo con la verdad? Yo la verdad la sé para mí.
Vengo a la iglesia y la disfruto, pero en la semana me olvido que la tengo. Lo que Juan está diciendo aquí es que no es necesario la enseñanza de los falsos maestros. No es que no sea necesario seguir aprendiendo, es que no era necesario la falsa enseñanza de los falsos maestros gnósticos. Por eso dice, no es necesario que nadie les enseñe. Y ese es el punto. El Señor ha dado a la iglesia maestros dotados, hombres con dones de enseñanza, y son ellos los que se dedican a formar y a capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Y claro que debemos escucharlos. Yo me deleito cuando me siento a escuchar a los hermanos que me enseñan, como Irsi Sproul, John MacArthur. O si quieren un latino, Sugel. Yo me deleito escuchándolo a Sam, porque me enseña mucho. Son maestros. Y son maestros que enseñan la palabra. ¿Por qué? Pero porque transpiran estudiándola, No se quedan con que, me la sé a todas. No, saben que no saben nada, por eso siguen. Y por eso hacen tanto bien, porque enseñan en humildad. Pero entonces lo que la Escritura dice es eso. No necesitamos los falsos maestros, necesitamos aprender de los que el Señor ha dotado y capacitado con la verdad. ¿Vives permanentemente sujeto a la verdad revelada, mi amado? ¿O en la semana te traiciona la duda? ¿Y será? ¿Sigo? ¿Sigo en el camino cristiano? ¿Será todo esto realidad? ¿Hay en tu vida una inclinación por descubrir nuevas enseñanzas y tener un fundamento más firme del Evangelio, sacado de las Escrituras? ¿Transpiras la camiseta en la lectura bíblica diaria y por semana? ¿Tienes un compromiso permanente con la verdad de Dios para extenderla al que está en ignorancia espiritual? ¿Permaneces arraigado a lo que has aprendido o estás en una constante búsqueda, como el insatisfecho, el que siempre tiene el deseo de ir a probar algo nuevo? Eso es lo que Juan dice. No te hace falta. Eres ungido, tienes la verdad, tienes la luz de Dios. ¿Qué debes hacer? Profundizar en ella. El tercer punto del sermón es: los verdaderos creyentes permanecen fieles. El versículo 24 y 25 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Los verdaderos permanecen fieles. El problema es que viene conectado con lo que venía diciendo de las marcas de los anticristos, es que no permanecían. Estaban con nosotros, ¿se acuerdan lo que leímos y estudiamos? Pero salieron porque no eran. Entonces se dedicaban un buen tiempo a confundir y luego se iban. Pero los verdaderos permanecen en la verdad, porque la verdad es para los verdaderos y los verdaderos son para la verdad.
Y a pesar de que Juan sabía que las verdaderas ovejas no podían perder la salvación, él les vuelve a escribir para reafirmarlos. Permanezcan en lo que han oído. En otras oportunidades Juan escribió, y en el Evangelio lo hace: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta es la realidad. Es que las ovejas oyen su voz. A pesar de que Juan sabía que eran ovejas verdaderas y que habían oído su voz, él les exhortaba a perseverar, a dejar que lo que habían oído desde el principio permaneciera en ellos, a no dejarse llevar por la tentación de los falsos maestros, a llevarlos de la mano a escuchar un mensaje que aparentaba tener alguna cuestión profunda, un mensaje místico. Ese contacto con lo sobrenatural y con el poder, esa iluminación que los iniciados recibían, era todo confuso, pero era tentador para ellos. Sin embargo, Juan les dice: no, ustedes deben permanecer en la verdad, y los verdaderos no se van. Los verdaderos permanecen en la verdad. A nosotros, al ser verdaderos, se nos manda a perseverar activamente en la verdad. Porque este es el medio de gracia por el que somos santificados. Juan se encarga de mostrarlo y nos dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ellos han permanecido y son verdaderos porque se aferran a la palabra que escucharon y no se apartan de ella. ¿Y cuál es esa palabra? Esa palabra es esa voz que solo las ovejas oyen. Y es la que dulcemente marca el camino a seguir, y me siguen. Y ese vínculo de la vida con esas ovejas no lo puede reemplazar la mentira del gnosticismo. Por eso les dijo al principio: ustedes son ungidos. Eso marca la diferencia. Y mis amados, debemos permanecer en la verdad que hemos aprendido. De la misma manera, la fe es el medio de gracia por el que somos justificados misericordiosamente. La palabra nos santifica y por la fe somos justificados. Y eso es lo que ocurre cuando escuchamos la palabra de verdad. Eso es lo que ocurre en el momento en que somos ungidos. En el momento en que somos ungidos, es la palabra de Dios la que nos despierta de la muerte espiritual. Esto es aplicado por el Espíritu Santo. Y esa es la palabra que oye una verdadera oveja. Pero ahora es la palabra que te guía para que tú lo sigas. Y tú crees a esa palabra. Entonces ese mismo mecanismo es el que debe funcionar hoy. Mi pregunta es: ¿por qué nos quedamos con que Dios nos despertó de la muerte por la palabra, pero no queremos seguir la palabra? Muchas veces buscamos apartarnos del mensaje de la palabra, cuando como ovejas hemos oído su voz. Juan está diciendo claramente: lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes.
Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Es que esa es la verdad y no hay otra. No pueden salirse de la verdad. Esto es algo tremendo, porque el que permanece en la verdad revelada, permanece en el Hijo y en el Padre. Esto quiere decir, no es compatible la mentira con la verdad. No está el Padre ni está el Hijo en el mensaje de los gnósticos. Y es lo que vimos en el párrafo anterior, cuando ellos, al negar a Cristo, tampoco tenían al Padre. Lo estudiamos. Ahora, él está haciendo la comparación y les está diciendo, al permanecer ustedes en la verdad con la que fueron ustedes ungidos, entonces permanecen en el Padre y en el Hijo. Dios está ahí, no está en la mentira. Y yo creo que tenemos que valorar quiénes somos y humildemente profundizar en la verdad de Dios y compartirla con otros. El premio final para los que están en la verdad, los que permanecen fieles, tal como lo dice el pasaje, no es nada más ni nada menos que la vida eterna. La diferencia entre los anticristos, los maestros falsos y los verdaderos creyentes es totalmente clara. Los anticristos niegan la fe y se apartan de la fe y tratan de engañar a los verdaderos. Pero los verdaderos aceptan la fe y nunca la abandonan. Por otra parte, los cristianos verdaderos son fieles hasta el final y no serán engañados permanentemente. La Confesión de Fe de Westminster establece lo siguiente con relación al establecimiento de la verdad y a la perseverancia. Y dice así: las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras. De tal manera que no solo los estudiosos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios, a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Mis amados, los verdaderos manifiestan la verdad en la permanencia. Y en la permanencia en la verdad del Evangelio. ¿Cuál es tu apego a las verdades del Evangelio? Voy a hacer un recorrido por cuestiones del día. Primero, si tu vida tiene un apego profundo a las verdades del Evangelio, de hecho, en la semana debes tener al menos 1 hora de lectura bíblica por día. El apego con las verdades del Evangelio está en relación directa a tu tiempo de oración. El apego a las verdades del Evangelio está en relación directa
con tu esfuerzo por comunicarlo. El esfuerzo por comunicarlo a lo mejor no sea un reparto externo de literaturas, pero sí sea afectar a parte de tu familia para invitarlos a un grupo pequeño, a la iglesia. Estás dentro del trabajo del reino cuando tenés apego con las verdades del Evangelio. Tu seguridad en la verdad de Dios ¿está sujeta a las circunstancias o es inamovible? Yo hoy creo porque me va bien, pero si las cuestiones se me complican, el Evangelio ya no es tanto la verdad para mí. El que está comprometido con la verdad no lo mueven las circunstancias. El ungido no deja de ser ungido, porque el Espíritu de Dios que te trasladó de la muerte a la vida es el que sigue operando para mostrar a Cristo en vos. ¿Estás comprometido con el Señor en persistir hasta el final, cualquiera sea el precio? Yo creo en Cristo y me siento bien en esa iglesia y estoy cómodo en ella, pero no estoy dispuesto a pagar el precio de expandir el reino. No estoy dispuesto a participar con mis recursos, no estoy dispuesto a sufrir los ataques y la burla, no estoy dispuesto quizás a la exclusión. Es tu constante esfuerzo profundizar en el conocimiento de los fundamentos de tu fe. Has tomado un compromiso de por día profundizar en las doctrinas de tu fe. Y no, porque la verdad que no me da muchas ganas cuando vuelvo del trabajo. ¿Y antes de irte tampoco? Ah, no, pero es muy temprano. Sí, pero ¿hasta qué hora te quedas viendo tele? ¿Todo es más importante que la Biblia? Entonces no somos más que cristianos egocéntricos, que queremos el día todo para nosotros y no le damos nada al dueño del día. Y eso no funciona. Juan nos está llamando a que entendamos que ya hemos sido iniciados porque somos ungidos, que tenemos la verdad de Dios y que ésta permanece en nosotros, pero que nosotros permaneceremos en el Padre y en el Hijo sin apartarnos de esta verdad. Y yo quiero llamar al auditorio en esta mañana alguna persona que aún no tenga a Jesús. Él es la verdad. Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y quizás en esta mañana, en este lugar, haya alguien que aún no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido de su pecado, porque está fuera de la verdad, porque está buscando todavía encontrar la verdad. Y la verdad es Jesús. Él es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree. Y la única manera en la que podemos tener la verdad es arrepentirnos del pecado. Esa es la verdad. Y cuando estamos en la verdad, nuestra vida es la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que tengas el complemento de trabajar, el complemento de tu vida personal, el complemento, pero tu vida es la verdad. Pablo decía: yo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero invitarte en esta mañana que si todavía no te has arrepentido de tu pecado,
Si todavía estás fuera del reino, arrepiéntete para ser de Jesucristo y tener vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra nos va confirmando en lo que verdaderamente somos, ungidos por ti mismo. Gracias porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él nos guía a toda la verdad. Y como hijos tuyos, Señor, a través del Espíritu Santo, tú nos formas, nos haces entender tu palabra, nos haces profundizar en ella para mortificar nuestro pecado y para que Cristo sea formado en nosotros. Señor, te clamo que esta iglesia sea una iglesia que profundiza día a día en la verdad y que nunca se aparta de ella. Señor, que tú en tu gracia pongas en el corazón el compromiso de expandir el reino, de hablar de la verdad del Evangelio y de respaldarla con la vida. Señor, te clamo para que esta iglesia sea un impacto en toda esta zona, que tú salves pecadores a través de la expansión evangelística de este lugar. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.